No suelo manejar los domingos. Desde que enviudé, lleno esos huecos con misa temprana, mercado y cafecito con las vecinas. Pero ese domingo amanecí con una inquietud que no me dejó en paz. Ve a ver a tu hijo, me dijo la vocecita que a veces suena como mi difunto esposo. Preparé mi lasaña de 3 quesos, la favorita de Andrés desde chamaco, y compré un ramo de alcatraces en el tianguis. Quería aparecerme sin avisar, como antes, para darle un abrazo y charlar sin prisas. Me llamo Lucía, tengo 64 años, y creí que ya sabía sobrevivir a la soledad. Me equivoqué. Lo supe en cuanto llegué al piso 12 del edificio donde vivía Andrés con Rebeca. Saludé al portero y subí en el elevador repasando lo que le diría: hijo, la próxima semana te invito a comer pozole, platicamos con calma, pequeñas cosas que sostienen a una madre. Cuando me paré frente a la puerta vi primero la cinta adhesiva, luego la cartulina crema y, por último, las letras cursivas de Rebeca. Nos fuimos de luna de miel a Cancún. Hasta pronto. Favor de no dejar correspondencia. Sentí que la sangre abandonaba mis piernas. ¿Luna de miel? ¿Cuándo se habían casado? Las flores resbalaron de mis manos, el celofán susurró en el pasillo. Marqué a Andrés. Buzón de voz. Volví a marcar. Otra vez. Respiré hondo y llamé a Rebeca. Contestó al tercer timbrazo, con esa voz dulce que nunca me convenció. «Lucía», dijo, como sorprendida, pero sin apuro. «Rebeca, estoy en el departamento». «¿Hay una nota? ¿Se casaron?» Hubo un silencio largo. Luego habló. «Sí. Nos casamos el sábado». «El sábado». Cerré los ojos. Fue como recibir un golpe en el estómago. ¿Por qué no me avisaron? ¿Por qué no me invitaron? Pregunté, con la voz pequeña. Su tono cambió, se volvió frío, metódico. Lucía, invitamos a 700 personas. Fue un evento importante. Y, honestamente, tú no estabas en la lista de las personas importantes para ese día. La palabra importante se me clavó como espina. 700 personas. 700, y yo no. 700 y no tu suegra. Susurré. No te ofendas. Queríamos ambiente positivo, sin dramas. Ya sabes cómo se pone la familia en las bodas. Quise decirle 1000 cosas. Que soy la única familia directa de Andrés desde que su padre murió. Que jamás he hecho un escándalo. Pero la boca no me obedeció. ¿Cuándo vuelven? Pregunté. En una semana. Y cuando regresemos, vamos a necesitar espacio. Es una nueva etapa. Esperamos que lo respetes. Colgó. Me quedé con el teléfono pegado a la oreja, oyendo solo el zumbido del aire en el pasillo. Recogí como pude las flores y la charola de lasaña. Ya no pesaban, ardían. Entré al elevador mirando mi reflejo, una mujer con ojos abiertos de más, con el rímel a punto de vencerse. En el estacionamiento me senté al volante sin encender. Vi pasar una abuela con su nieta, una pareja discutiendo el ticket, un joven con café. Vida normal. Familias donde las madres cuentan. Yo, en cambio, acababa de ver que en la fiesta más grande de mi hijo mi silla estuvo vacía por decisión. Lloré. No el llanto a gritos, sino ese silencioso que aprieta la garganta. Cuando pude, manejé de regreso con cuidado, como si una maniobra brusca pudiera terminar de romperme. En casa dejé la lasaña sobre la mesa y las flores en agua. Me senté. Pensé en Andrés a los 5, llorando porque su papá no llegó a su obra del kinder, y en mí corriendo del trabajo. Pensé en Andrés a los 10, tambaleante en la bici hasta que soltó las manos. Pensé en nosotros después del funeral, cuando le prometí que siempre estaríamos juntos. ¿En qué curva me perdí? ¿Cuándo dejé de ser importante? Rebeca entró a nuestras vidas 3 años atrás. Al principio fue amable. Luego, sin ruido, las llamadas de Andrés se hicieron más cortas, las visitas más espaciadas, las invitaciones a comer se llenaron de a ver si luego. Yo me repetía que era normal, nuevas rutinas.
Pero ese letrero en la puerta no era rutina, era un portazo. Esa noche no pude probar bocado. La lasaña se enfrió. Me acosté y el sueño no llegó. Al amanecer tenía los ojos hinchados de tanto repasar escenas que no existieron. Yo acomodándole la corbata, yo llorando discretamente durante los votos. Yo, cuando menos, existiendo en su día. Los días siguientes fueron bruma. La radio sonaba sin que yo escuchara, el café sabía a nada. Cada vez que cerraba los ojos veía un salón elegante, un pastel enorme y 700 aplausos. Yo, mientras tanto, lavaba un plato. El miércoles decidí que no podía seguir flotando. Necesitaba entender. Llamé a mi hermana Elena, que vive en Querétaro y siempre ha sido mi cable a tierra. Le conté todo, desde la nota hasta la llamada. ¿Cómo que 700 personas y no tú? Explotó. Lucía, eso no es normal. Eres su madre. Eso creía yo, respondí. Quizá hice algo mal y no me di cuenta. No, hermana. Aquí hay gato encerrado. Le marco yo a Andrés. No. No quiero que piense que lo hostigo. Ya bastante humillada estoy. Elena suspiró y me pidió que no me culpara. Colgamos. Me quedé con la misma pregunta clavada, ¿por qué? Esa tarde abrí las redes sociales de Andrés y de Rebeca. No soy muy de Facebook ni de Instagram, pero necesitaba ver con mis ojos. Lo que vi me dejó sin aire. Fotos y más fotos. Rebeca con un vestido de película, una recepción en un hotel donde una taza de café cuesta lo que mi despensa. Vi a los padres de ella, a sus hermanos, a primos y amigos. Vi a mi hijo con una sonrisa distinta, feliz, aliviado. Como si hubiera soltado un peso. Leí los comentarios. La boda íntima más bonita del año, puso una amiga. Qué hermoso que las familias de ambos lados estuvieran completas, escribió otro. Sin drama, puro amor, señaló la hermana de Rebeca. Y en uno, que me atravesó, leí, qué bueno que lograron su día perfecto sin influencias negativas. Cerré los ojos. ¿Yo era la influencia negativa? Apagué la tablet y me cubrí la cara con las manos. El estómago me ardía. Por primera vez me pregunté si Rebeca no solo me había dejado fuera, sino que había armado una historia en la que yo era el problema. Recordé comentarios aparentemente inocentes. Suegra, usted es muy protectora. A veces Andrés se pone tenso cuando hablan de sus cosas. Gotas que, juntas, hacen marea. Al día siguiente toqué la puerta de María, mi vecina de toda la vida, la que vio crecer a Andrés. Me abrió con su delantal de flores. ¿Tienes un minuto? Pregunté. Los que quieras, comadre. Le conté. María me escuchó en silencio. Yo pensé, dijo al final, que tú no querías ir. ¿Cómo? Hace un mes vino Andrés. Me dijo que te había avisado, pero que preferías no estar porque no te llevabas con Rebeca. Hasta me pidió que no te tocara el tema. Me quedé fría. María, te juro por la memoria de mi Alfonso que yo no sabía. María me tomó la mano. Entonces te mintió, Lucía. Y te mintió feo. Volví a casa con la cabeza zumbando. Mentiras. Repartidas para que, llegado el día, todos creyeran que la ausente fui yo por berrinchuda. Encendí una veladora. Miré la flama y traté de ordenar el enojo. Esa noche marqué a Andrés. Contestó con voz cansada y sonido a oleaje. Mamá. Estoy en la playa. Lo sé. Solo quiero una respuesta clara. ¿Me invitaste o no? Silencio. Mamá, es complicado. Rebeca pensó que sería mejor. ¿Me invitaste o no? Repetí. No. La palabra cayó como piedra al agua. Gracias por ser honesto, dije. Disfruta Cancún. Colgué. Me serví un vaso de agua. En el refrigerador, un imán sostenía la foto de su graduación. Lo vi con toga, sonriendo. Yo a su lado. En ese instante tomé otra decisión, no iba a seguir siendo la tonta útil. Dormí un poco mejor.
Al amanecer, el enojo ya no era fuego sino metal, frío, firme. Fui a la mesa y abrí una libreta. Escribí hechos en la primera hoja. Debajo, mi lista. 1. Se casaron sin avisarme. 2. Rebeca dijo no eras importante. 3. Andrés dijo a terceros que yo no quise ir. 4. Comentarios en redes que me pintan como drama. 5. Dinero prestado en los últimos años para emergencias. Subrayé el punto 5. Recordé cantidades, 500 aquí, 800 allá, depósitos para renta, imprevistos. ¿Cuánto sumaba? Abrí el cajón de los recibos y comencé a revisarlos. Mientras hacía cuentas a lápiz, caí en otra cuenta más dolorosa. Llevaba 3 años financiando, sin saberlo, la vida de 2 personas que me habían borrado de la suya. Cerré la libreta. Respiré hondo. No iba a actuar por impulsos. Necesitaba información, claridad y, sobre todo, dignidad. Y eso, por primera vez en mucho tiempo, dependía solo de mí. Eso dolió mucho. Esa libreta se convirtió en mi ancla. Cada mañana, antes de abrir las cortinas, me sentaba con un café negro y repasaba la lista de hechos. No opiniones, no sentimientos, solo hechos. La página era dura, fría, pero al mismo tiempo me sostenía. Cada palabra escrita era prueba de que no estaba loca, de que lo que sentía tenía fundamento. La verdad duele menos cuando se la ve alineada en papel. El jueves, todavía con la libreta abierta, recibí una llamada de Elena. Había pasado la noche dándole vueltas a lo que le conté. Lucía, esto no puede quedarse así. Yo conozco a tu hijo, lo vi crecer. Él no es así. Tiene que haber algo más. Me mordí el labio. ¿Y si Elena tenía razón? ¿Y si había un motivo oculto que yo no alcanzaba a ver? Hermana, lo escuché de su propia boca. No me invitó. No hay confusión posible. Entonces explícamelo, porque no me cabe en la cabeza. Elena siempre fue más pragmática que yo, más directa. Yo, en cambio, tendía a justificar. Está ocupado, ya me llamará, la vida cambia. Pero ese jueves entendí que justificar solo había alimentado el monstruo. Decidí que necesitaba más voces. Esa tarde marqué a Carmen, una excompañera de trabajo de Andrés en el despacho donde estuvo unos años. Ella conocía a Rebeca también, porque había coincidido en varias cenas. Contestó con su tono animado de siempre, pero su risa se apagó cuando escuchó la pregunta. ¿Tú sabías que Andrés se iba a casar? Hubo un silencio breve y después. Claro, pensé que tú también lo sabías. Rebeca me contó hace meses que sería una boda íntima, solo familia muy cercana y algunos amigos especiales. Me quedé helada. ¿Familia cercana? Carmen, yo soy su única familia directa. Eso mismo pensé. Pero ella me dijo que preferías no involucrarte, que estabas dándole su espacio. Otra mentira. Otro hilo tejido en esa telaraña. Carmen, nunca me hablaron de boda. Me enteré con una nota en la puerta. Su sorpresa fue genuina. La escuché jadear. Lucía, entonces Rebeca manipuló todo. Porque siempre decía que tú eras demasiado protectora con Andrés, que te costaba soltarlo. Yo pensé que exageraba, pero ahora. Apunté todo en la libreta. Rebeca mintió a Carmen. Dijo que yo sabía y no quería ir. Dijo que soy demasiado protectora. Ese mismo día, al anochecer, la libreta ya tenía 3 páginas llenas de frases. Mentiras de María, de Carmen, de Rebeca. Comentarios en redes. Dinero prestado. Todo apuntaba a lo mismo, un plan sistemático de borrarme. Esa noche, al mirarme al espejo, vi a una mujer con canas nuevas, pero también con una chispa distinta en los ojos. No era la chispa del dolor, sino del coraje frío. El viernes amaneció con lluvia ligera. Salí al mercado a comprar pan y al volver encontré un sobre bajo la puerta. No tenía remitente. Dentro había una invitación impresa de la boda de Andrés y Rebeca, letras doradas, papel grueso. En la esquina inferior derecha, mi nombre escrito con pluma,
pero tachado con tinta negra. Sentí que el aire se me escapaba. ¿Quién había puesto eso ahí? ¿Algún vecino? ¿Un error? No lo supe. Solo sabía que el tachón era una metáfora perfecta de lo que estaban haciendo conmigo. Guardé la invitación en la libreta, como otra prueba. Ese fin de semana casi no dormí. La rabia se mezclaba con la incredulidad. Pero entre esos insomnios, una idea empezó a crecer. Yo también tenía poder. No económico, porque buena parte de mis ahorros se habían ido en esas emergencias. Pero sí tenía poder en algo más, la verdad y los documentos. El lunes llamé a Roberto, mi contador de confianza. Había manejado mis impuestos desde la muerte de Alfonso, mi esposo. Le conté todo. Roberto, necesito que revises los cheques y transferencias que hice a Andrés estos últimos 3 años. Tengo recibos, mensajes de texto, correos donde él prometía devolver. ¿Eso puede considerarse prueba de préstamo? Escuché el sonido de su teclado. Claro que sí. Si hay evidencia de que él reconocía la deuda, podemos tratarlo como préstamo informal. Te puedo preparar un documento de cobro formal. Hazlo, Roberto. Ya no quiero seguir siendo la madre ingenua. Colgué y sentí algo parecido a paz. Ese mismo día, marqué a la compañía de seguros. Andrés seguía en mi póliza de auto. Quiero remover a Andrés Morales de mi póliza, efectivo hoy. La operadora me preguntó si estaba segura. Más que nunca. También llamé al banco para pedir que bloquearan cualquier acceso de terceros a mis cuentas. Cerré la tarjeta adicional que le había dado para emergencias. Con cada trámite, la sensación era la misma, quitarme un grillete. El martes recibí la primera llamada de Andrés desde Cancún. Contesté sin emoción. Mamá, ¿qué está pasando? El banco me avisó que ya no soy cotitular. Lo que debía haber hecho hace años, poner límites. Pero eso me afecta a mí. ¿Te afecta como me afectó a mí ver tu boda desde las redes sociales? El silencio fue largo. Mamá, entiéndelo. Fue decisión de Rebeca. Y tú la apoyaste. Lo sé. Ahora yo estoy tomando decisiones. Y espero que también las apoyes. Colgué. Apunté esa llamada en la libreta. El miércoles, mientras tomaba café, recibí otra llamada, esta vez de Rebeca. Lucía, ¿qué diablos estás haciendo? Recuperar mi dignidad. Estás actuando como una niña caprichosa. Curioso. Caprichoso fue gastar 27,000 pesos míos en 3 años para financiar una vida donde yo no existo. El silencio que siguió fue la confirmación que necesitaba. Apunté todo. Ese fin de semana decidí visitar a Rosa, la madre de Rebeca. La conocía de encuentros familiares. Siempre me pareció educada. Quedamos en un café. Ella llegó sonriente, pero su expresión cambió al oír mi relato. Lucía, Samara nos dijo. No se llama Samara, Rosa. Se llama Rebeca. Y te mintió. Perdón. Rebeca nos dijo que habías tenido una emergencia, que llamaste la mañana de la boda para disculparte. Nunca hice esa llamada. Rosa me miró con horror. Dios mío. Entonces todo lo que nos contó fue falso. Asentí. Rosa, no busco pelea. Solo quiero que sepas la verdad. Me tomó la mano. Lo lamento, Lucía. No sabía. Apunté esa conversación en la libreta. De regreso a casa, abrí el cajón donde guardo las cartas de Alfonso. Encontré una en particular, escrita en su cumpleaños número 50. Decía, si alguna vez te sientes sola o traicionada, recuerda que tu fuerza está en ti. Nadie puede borrar lo que vales. La leí en voz alta. Y sentí que Alfonso me hablaba desde algún rincón de la casa. Esa noche, al cerrar la libreta, tuve claro lo que venía, ya no bastaba con recopilar pruebas. Tenía que actuar. Y esta vez, cada paso sería calculado. El domingo, justo una semana después de mi visita fallida, Andrés tocó a mi puerta. Cuando abrí, lo vi distinto, más bronceado, sí,
pero también nervioso. No traía flores, ni disculpas. Traía preocupación. Mamá, tenemos que hablar. Lo dejé pasar, pero no le ofrecí café. Nos sentamos frente a frente. El banco me dio 2 semanas para resolver el préstamo. Necesito tu ayuda. Lo miré sin pestañear. ¿Recuerdas cuando apoyaste la decisión de Rebeca de excluirme para que su día fuera perfecto? Bueno, yo también quiero que mi vida sea perfecta. Sin tensiones de préstamos ni engaños. Mamá, no compares. Claro que comparo. Ustedes eligieron. Yo también estoy eligiendo. Lo vi tragar saliva. Entonces, ¿no vas a ayudarme? No, y además, recibirás una carta de mi contador con un plan de pago por todo lo que me debes. Su rostro se descompuso. Pero, somos familia. Las palabras me quemaron. ¿Familia? La familia no deja a la madre fuera de la boda. Se levantó abrupto. Esto nos va a arruinar, mamá. No, Andrés. Esto te obliga a crecer. Lo vi salir, golpeando la puerta. Me quedé en silencio, temblando, pero con el corazón firme. Por primera vez en años, yo tenía el control. El portazo de Andrés resonó en toda la casa, pero en lugar de quebrarme me dejó en un silencio sólido, casi reconfortante. Era como si, por primera vez en años, mis paredes escucharan mi voz y no la de otros. Me serví un té de manzanilla, lo tomé despacio y abrí de nuevo la libreta. Escribí con calma: Andrés pidió ayuda para el préstamo. Le dije no. Primer límite establecido. Dormí mejor esa noche. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque el dolor estaba finalmente en su lugar, reconocido, apuntado, asumido. Me desperté con la claridad de quien sabe que ya no retrocederá. El lunes por la mañana recibí una llamada inesperada. Era Carmen otra vez. Lucía, discúlpame que te moleste. Pero ayer vi a Rebeca en el supermercado. Estaba con su madre y hablaba fuerte, como si quisiera que todos escucharan. Dijo que tú estabas inventando cosas, que siempre has sido una mujer dramática, y que si Andrés está mal es porque lo manipulas con culpa. Me quedé callada, sintiendo como esas palabras buscaban hacer eco en mí. Gracias por contármelo, Carmen, logré decir. Colgué y abrí la libreta. Escribí: Rebeca continúa difamando. Patrón de manipulación sostenido. Respiré profundo. No iba a permitir que ese veneno volviera a entrar en mi cuerpo. Ese mismo día decidí visitar a Rosa otra vez. La encontré en la cafetería donde nos vimos antes. Tenía ojeras, como si ella también cargara una verdad que le costaba sostener. Lucía, dijo apenas me vio, no puedo justificar a mi hija. Lo que me contaste la otra vez, confirmé detalles. Rebeca miente más de lo que pensé. Me incliné hacia ella. ¿Qué detalles? Le pregunté directamente sobre la llamada que supuestamente hiciste el día de la boda. Primero dijo que si habías llamado, luego que tal vez fue un malentendido, y al final se enojó conmigo. No sabe sostener una historia. Me quedé mirándola. Parte de mí sentía alivio de que alguien más empezara a ver la verdad. Otra parte sentía tristeza. ¿Cuánto daño puede hacer una mentira cuando se repite lo suficiente? Escribí en la libreta: Rosa confirma contradicciones de Rebeca. Mentiras múltiples. Esa noche, mientras acomodaba papeles, encontré una carpeta con copias de todos los depósitos que había hecho a Andrés. Sumaban más de lo que quería admitir. Me senté con la calculadora. $12,000 en efectivo, más $15,000 de un préstamo donde yo aparecía como aval. $27,000. Era la cifra que me había costado mi exclusión. Miré ese número hasta que los ojos se me nublaron. Luego escribí: 27,000 pesos, precio de mi dignidad. No volverá a ocurrir. El martes sonó el teléfono. Era Andrés. Contesté con voz neutra. Mamá, ya hablé con Rebeca. Dice que exageras. Que lo del dinero fueron regalos. Me reí, una risa amarga que no me reconocí. ¿Regalos?
Tengo tus mensajes donde prometías devolverme hasta el último centavo. Eso era formalidad. No, Andrés. Era un contrato moral. Y ahora es un contrato legal. Roberto ya está preparando los documentos. El silencio de mi hijo al otro lado fue más elocuente que cualquier palabra. Mamá, si haces esto, me destruyes. No, hijo. Yo no te destruyo. Yo solo dejo de sostener el teatro que ustedes construyeron sobre mi espalda. Colgué antes de que respondiera. Apunté en la libreta. Andrés repite discurso de Rebeca. Niega deudas. Se prepara documento legal. El miércoles amaneció claro, casi irónico. Decidí salir a caminar al parque. El aire fresco me recordó que el mundo sigue, aunque el corazón se quiebre. En un banco, una anciana alimentaba palomas. Me senté a su lado y, sin saber por qué, le conté parte de mi historia. Ella escuchó sin interrumpir. Hija, me dijo al final, la sangre es lazo, no garantía. Y a veces la dignidad pesa más que la sangre. Me quedé pensando en eso todo el camino de regreso. Al llegar, encontré otro sobre bajo la puerta. Esta vez sí había remitente, el banco. Una carta formal que decía que, al haber renunciado yo como aval, Andrés debía cubrir el préstamo completo en 30 días o encontrar un nuevo garante. Sentí un escalofrío. No porque me afectara a mí, sino porque comprendí que Andrés estaba acorralado. Esa noche, mientras cenaba sola, sonó de nuevo el teléfono. Era Rebeca. Contesté. Lucía, tenemos que resolver esto. Andrés está desesperado. Eso lo resolvieron el día que me borraron de la boda. ¿Quieres que terminemos divorciados? Eso no es asunto mío. Eres su madre. Y ustedes olvidaron eso cuando me tacharon de su vida. Rebeca guardó silencio unos segundos. Luego, con voz helada, soltó. Si sigues con esto, Andrés va a terminar odiándote. Me dio un escalofrío, pero respondí. Prefiero su odio a tu manipulación. Colgué. Apunté, Rebeca amenaza con odio de Andrés. Táctica de control. El jueves recibí la llamada de Roberto, el contador. Lucía, ya tengo la carta lista. Formal, con todos los montos y plazos. ¿Quieres que se la mande yo directamente? Sí. Y mándame copia. Al leer el documento, sentí algo extraño. No solo números, también justicia. Cada dólar estaba anotado, con fechas y conceptos. Ninguno inventado. El viernes, Andrés volvió a aparecer en mi puerta. Esta vez sí traía flores, pero marchitas, como compradas deprisa en una gasolinera. Mamá, no me hagas esto. Lo miré a los ojos. Yo no te hago nada, Andrés. Tú tomaste decisiones. Yo solo estoy respondiendo. Pero necesito tiempo. Tuviste 3 años. Él bajó la mirada. ¿Entonces no hay vuelta atrás? No mientras sigas repitiendo las mentiras de Rebeca. Andrés se fue sin decir más. Apunté, Andrés sin argumentos. Insiste en tiempo. Se mantiene firme mi decisión. Ese fin de semana fue raro. Por primera vez en meses, no recibí llamadas pidiendo dinero, favores, transferencias. El silencio me supo a libertad. Me dediqué a mi jardín, a cocinar solo para mí, a leer una novela que tenía olvidada. Redescubrí placeres pequeños. Pero el lunes siguiente, mi mundo volvió a sacudirse. Rosa me llamó temprano. Su voz sonaba temblorosa. Lucía, necesito verte. Es urgente. Nos citamos en el café. Al llegar, la vi con los ojos enrojecidos. Mi hija y Andrés están peleando fuerte. Anoche, en medio de la discusión, ella confesó algo. Me incliné hacia adelante. ¿Qué cosa? Que desde el principio planeó apartarte. Dijo que tú eras un obstáculo, que necesitaba que Andrés se despegara de ti para que su matrimonio funcionara. Sentí un nudo en la garganta. ¿Ella lo admitió así? Sí. Y lo peor,
Andrés no la contradijo. Me quedé en silencio. La confirmación me dolía, pero también me daba claridad. Apunté, Rebeca confiesa plan de apartarme. Andrés no la contradice. De regreso a casa, me senté frente a la foto de Andrés de niño. Sus ojos brillaban de inocencia. Me pregunté en qué momento ese niño se había perdido. Y me pregunté si algún día podría recuperarlo. Esa noche no escribí más en la libreta. Solo cerré los ojos y recé. No pedí que Andrés regresara. Pedí fuerza para no retroceder. El martes recibí otra llamada inesperada. Era Elena. Hermana, me escribió Andrés. Dice que necesita hablar conmigo porque tú no lo entiendes. Que hable lo que quiera. Yo ya no me presto al juego. Lucía, lo veo perdido. Lo está. Y solo él puede encontrarse. Colgué con lágrimas en los ojos, pero sin culpas. El miércoles, mientras barría el patio, llegó un mensajero. Traía una carta certificada. Era de Rebeca. Al abrirla, encontré un texto largo, lleno de justificaciones. Decía que yo siempre había sido una carga, que Andrés merecía paz, que yo debía aceptar mi lugar. La firmaba con su nombre y añadía una postdata: si sigues interfiriendo, vamos a cortar toda relación. Rompí la carta en pedazos y la tiré a la basura. Luego escribí en la libreta: Rebeca intenta formalizar la exclusión. No acepta responsabilidad. Esa noche, mientras cenaba sopa caliente, comprendí algo: ya no se trataba de recuperar a Andrés. Se trataba de recuperarme a mí. Y esa fue la decisión más liberadora de mi vida. A la mañana siguiente, el sol se metió sin pedir permiso por la rendija de la cortina. Puse agua para el café y abrí mi libreta de hechos sin escribir nada nuevo. Pasé las yemas por las páginas como quien acaricia una cicatriz. La nota en la puerta, las fotos de la boda, las mentiras repartidas, el dinero prestado, mi primer no. El aroma a café me ubicó. Estoy viva, dije en voz baja, y me serví la primera taza en la loza de barro que me regaló Elena cuando cumplí 60. A media mañana sonó el timbre. Era el mensajero de Roberto, mi contador, con un sobremanila, la carta de cobro formal y un cuadro de transferencias con fechas, montos y conceptos. Firmé de recibido, le di las gracias y me senté a revisar cada renglón. Las cifras encajaban como rompecabezas: lo de la emergencia del carro, lo del depósito del departamento, lo de la consulta médica. Todo estaba ahí, con el respaldo de mensajes donde Andrés prometía devolver. Esto no es venganza, es orden, me repetí. El celular vibró. Rosa. Contesté. Lucía, discúlpame que te hable tanto. Rebeca se fue anoche a nuestra casa. Hubo gritos. Andrés está hecho pedazos. No te pido nada, solo quería que supieras que todo esto, pues, ya no pueden fingirlo. No busco que se caiga su casa, Rosa, le dije. Solo levanté la mía. Lo sé. Nada más, hizo una pausa. Si ves a Andrés, dile que aquí lo quiero, pero que ya no entiendo a mi hija. Colgamos. Me quedé mirando una foto vieja de Alfonso y yo en Veracruz, con el viento desordenándonos el cabello. Oí su voz en mi cabeza: no te hagas chiquita, Lucía. Después del mediodía, tocaron. Abrí y encontré a Andrés en el umbral, ojeroso, la camiseta arrugada, los ojos rojos. ¿Puedo pasar?, preguntó. Le hice seña hacia la mesa. No ofrecí café. Mamá, dijo, apenas se sentó, Rebeca se fue. Me llamó cobarde. Que tú me manipulas. Yo ya no sé quién soy en esta historia. Eres mi hijo, respondí, pero hoy vienes porque tu vida se desacomodó. Vengo porque no quiero perderte. Y porque necesito entender. Entonces empecemos por la verdad. Ustedes decidieron una boda sin su madre. Ustedes mintieron a medio mundo. Yo puse límites. Esa es la trama. Pidió ver la carta de Roberto. La leyó despacio, con la boca apretada, como cuando estudiaba álgebra. Al final, tragó saliva. 27,000, susurró.
El precio de sostener una vida donde yo no existía, dije. Incluye tus emergencias y el préstamo del que soy aval. Pensé pagarte, murmuró. No supe cómo empezar. Con fechas, no con promesas. Se llevó las manos a la cara. Rebeca me repitió durante años que tú ibas a convertir cualquier momento en un drama. Que ibas a hablar de papá en la boda. Que tu necesidad de estar en todo nos iba a arruinar el día. Yo quise paz y confundí paz con obediencia. Fui cobarde. Tu miedo me costó una silla vacía, le dije, sin alzar la voz. Lo sé, respondió, y se le quebró. Por un segundo quise tocarle el hombro. No lo hice. Había una línea en el piso que no debía cruzar. ¿Qué necesitas de mí ahora?, pregunté. Tiempo para pagar y permiso de demostrarte que puedo sostenerme solo. El plan de pago es el plan de pago, dije. Y lo otro, hijo, no se demuestra con discursos. Se hace. Asintió. Se levantó despacio, como si le pesaran los huesos. Gracias por escucharme, murmuró. Gracias por decir la verdad, aunque tarde. Cuando se fue, apoyé la frente en la puerta, respiré hondo y regresé a la cocina. Mientras enjuagaba la taza, llegó un mensaje de Rosa. Rebeca dice que te va a denunciar por acoso financiero. Lo siento. En otro tiempo, esa frase me habría doblado. Ahora sabía que era humo. Al amanecer siguiente, Roberto me escribió, Andrés aceptó el plan por correo. Primer abono en 30 días. Me senté y dejé que me cayera encima una oleada de alivio extraño, duelo con descanso. Esa noche, un número desconocido. Un abogado se presentó como representante de Rebeca. Habló rápido, con tono de intimidación. Señora Lucía, mi cliente exige que cese usted de interferir en el matrimonio y en la vida financiera del señor Andrés. De lo contrario, procederemos legalmente. Licenciado, contesté tranquila, no interfiero, ordeno mis cuentas. Si quieren proceder, hágalo por escrito. Así será. Colgamos. Anoté en la libreta, abogado llamó. Amenaza vacía. Mantener calma. Dormí de corrido por primera vez en semanas. El sábado, María me invitó a enchiladas. Llevé agua de Jamaica y un flan. Hablamos de la vecina que cambió su tinaco, del nieto del panadero que entró a la prepa, de la lotería del barrio. Esos temas cotidianos son un bálsamo. Al despedirnos, María apretó mi mano. Estoy orgullosa de ti, comadre. No cualquiera se planta. No sé si es valor o cansancio, dije. A veces siento que me quedé sin piel, otras que me la estoy cosiendo. Pueden ser las dos, sonrió. El lunes fui a mi revisión médica. Le conté a la doctora del estómago apretado y los hombros duros. Me recetó respiraciones, caminatas y un consejo que me gustó: póngase rituales de cuidado que no dependan de nadie. Esa misma tarde, inauguré uno, a las 6, de caliente, boleros bajito y 3 líneas en una libreta de gratitud. Escribí: tengo casa, tengo amigas, tengo fuerza. El martes, Andrés regresó. Traía una bolsita con conchas de la panadería. No vengo a hablar de dinero, dijo. Hoy tuve mi primera sesión de terapia. Lloré mucho. Me dio vergüenza, pero me hizo bien. Le vi una rendija de luz en la mirada. Me alegra que te hagas cargo de ti, dije. Eso no lo puede hacer nadie. La psicóloga me preguntó cuando te invité a desayunar por gusto. No supe. ¿Me aceptas el domingo? En la fondita de la esquina, después de misa. Sí, respondí, chiquito. Platicamos de su trabajo, de un caso que lo trae de cabeza. No opiné. Practiqué estar sin cargar, como me sugirió la doctora. Antes de irse, dijo. Gracias por no patearme cuando ya estaba en el suelo. Los límites no son patadas, le respondí. Son barandales para no caer al barranco. El jueves, Rosa me llamó con un suspiro largo. Mi hija está furiosa porque el abogado no vio por dónde demandarte, me contó. Quiere pelear con alguien. Que pelee con sus sombras,
dije, y las dos reímos. El viernes, encontré una tarjeta sin remitente en el buzón. Dentro, con la misma caligrafía que reconocí de la invitación, decía, perdón por tacharte, mamá. Se me hizo un nudo. No tenía firma, pero no la necesitaba. La guardé en la libreta, no como prueba sino como semilla. El domingo, Andrés llegó puntual a la fonda. Pedimos huevos a la mexicana, frijoles de la olla y café de olla. Hablamos poco. Vi pasar señoras con mandado, un señor con su nieto, un perro con chaleco. Me di cuenta, a veces no se necesita discurso, sino presencia. Al despedirnos, me abrazó con torpeza de adolescente. Sentí su hombro temblar apenas. Lo apreté 2 segundos más. De regreso a casa, escribí en la libreta de gratitud, hoy no hubo mentiras, hoy comí sin prisa, hoy no financié mi tristeza. Cerré el cuaderno con cuidado, como cajita musical. El miércoles, Roberto confirmó el primer depósito de Andrés. No era una fortuna, pero era puntual. Respondí con un recibido, gracias. Aprendí a vivir con hechos, no con adornos. Por la tarde, María me chifló desde la ventana, comadre, ¿hay luna llena, caminamos? Salimos a la cuadra, despacio, hablando de plantas, de recetas, de la feria. Nadie adivinaría que anduve librando una guerra íntima. Tal vez sanarse también sea dejar de anunciarlo todo. Al volver, añadí una línea a la libreta de hechos. Mi vida no se define por quienes me tacharon, se redefine por lo que sostengo. Apagué la luz y dormí sin pesadillas. A la mañana siguiente abrí las cortinas y me supo a inicio. No porque la herida hubiera cerrado, sino porque ya no dictaba mi agenda. Preparé café, puse un bolero y llamé a la parroquia para preguntar por el grupo de voluntarias que visita enfermos. Me anoté. Quería volver manos mi dolor. Al mediodía, mensaje de Andrés, segunda sesión. Me duele, pero me sirve. Gracias por tus barandales. La palabra me arrancó una sonrisa. Contesté, cuídate. Yo aquí. Lavé la taza, abrí la ventana de par en par y dejé entrar el sol sin pedirle papeles. Me dije en voz alta, Lucía, regresas. Y regresé. No a la de antes, sino a una que sabe decir que no, sostener silencios y abrir ventanas aunque el sol sea insolente. Porque al final no queda el tachón, sino la mano que vuelve a escribir. Y esta vez, cada renglón llevará mi voz, mi calma, y el respeto que me debía desde hace años y por fin reclamo. El amanecer del lunes me encontró en la cocina, preparando café como cada mañana. Pero esta vez, en lugar de sentirme derrotada, me invadía una serenidad extraña, como la de alguien que finalmente se quita una venda de los ojos. Había pasado semanas llorando, repasando recuerdos y buscando justificaciones. Pero ya no. Ahora veía las cosas tal cual eran. Andrés y Rebeca me habían usado, mentido y borrado. Y yo les había permitido ese poder. Pero esa etapa había terminado. Lo confirmé cuando el teléfono sonó. Era el banco. Señora Lucía, le llamamos para confirmar la cancelación de su nombre en las cuentas compartidas y el congelamiento de accesos vinculados. Perfecto, dije, con la voz firme. Sentí un peso caer de mis hombros. Ya no habría más retiros disfrazados de emergencias. Ya no sería la tonta útil. Ese mismo día también cancelé las líneas de celular que tenía bajo mi plan. Eran 2, la de Andrés y la de Rebeca. La señorita del call center me preguntó si estaba segura. Respondí que sí, sin dudar. Cuando colgué, me serví otro café y me asomé por la ventana. El aire frío de la mañana acarició mi cara. Era la primera vez en mucho tiempo que respiraba con libertad. No pasó ni 2 horas cuando Andrés llamó. Mamá, ¿qué hiciste? Su tono era una mezcla de alarma y reproche. Lo que debía haber hecho hace años, Andrés. Poner límites. El banco me está pidiendo cubrir el préstamo de inmediato. No tengo ese dinero a la mano. Pues tendrás que resolverlo. Se hizo un silencio denso. Escuché cómo respiraba fuerte, como conteniendo la rabia.
¿Esto es por lo de la boda? No. Esto es por todo. Por los años de mentiras, por el dinero disfrazado de emergencias, por excluirme de tu vida mientras usaban mis recursos. Mamá, por favor, su voz sonó más quebrada. Nos vas a arruinar. No, hijo. Ustedes lo hicieron solos. Yo solo decidí no seguir financiando su farsa. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Me temblaban las manos, pero no de miedo, era la adrenalina de haberme defendido al fin. 2 días después, recibí una llamada inesperada. Lucía. Soy Rosa, la mamá de Rebeca. Me quedé helada. Tenía meses sin hablar con ella. Buenos días, Rosa. ¿Qué sucede? Su voz sonaba nerviosa, como si no supiera por dónde empezar. Necesito verte. Hay cosas que tienes que saber sobre mi hija. Nos citamos en una cafetería céntrica. Llegué temprano. Rosa apareció con un semblante cansado, arrastrando un bolso grande. Se sentó frente a mí y pidió un té. Lucía, yo siempre quise creerle a Rebeca. Es mi hija, al fin y al cabo. Pero en estos meses he visto una cara suya que no conocía. La miré fijamente. No quería interrumpir. ¿Sabías que le pidió a Andrés que te mantuviera al margen desde el principio? Continuó. Ella decía que tú eras demasiado protectora y que eso afectaba su relación. Yo pensé que eran exageraciones. Pero ahora entiendo que fue estrategia. Me contó que, después de la boda, Rebeca se había jactado frente a su propia familia de que por fin había logrado apartar a Andrés de la influencia de su madre. Incluso presumía que yo era predecible, siempre le dará dinero, siempre querrá agradarnos, decía. Sentí que me hervía la sangre. Rosa, ¿y tú lo permitiste? Lucía, suspiró. Yo no sabía la magnitud. No fue hasta hace poco que mi hija me confesó que todo lo que Andrés te pidió de dinero había sido idea suya. Que ella le insistía para que recurriera a ti en lugar de buscar otras soluciones. Tragué saliva con dificultad. Necesitaba escuchar eso, aunque doliera. Y hay más, agregó Rosa bajando la voz. Mi hija también me confesó que nunca tuvo una emergencia médica. Ese dinero se usó para tratamientos estéticos, viajes y hasta para el vestido de novia. Me quedé en silencio, sintiendo que el corazón me latía en las sienes. ¿Y Andrés lo sabía? Al principio, no. Pero después sí. Y aún así, aceptaba. Me cubrí la cara con las manos. Era como recibir confirmación de algo que sospechaba desde hace tiempo, pero que me negaba a aceptar. Cuando llegué a casa, me encontré con un sobre bajo la puerta. Lo abrí con manos temblorosas. Era una carta escrita de puño y letra de Andrés. Mamá. No sé cómo empezar. Sé que lo que hicimos estuvo mal. Sé que te lastimamos. Pero necesito que me escuches. Yo nunca quise hacerte a un lado. Solo quise mantener la paz en mi matrimonio. Rebeca me convenció de que si tú estabas presente, las cosas se complicarían. Y yo, por debilidad, acepté. Me equivoqué. Te pido una oportunidad para hablar en persona. No por el dinero. Sino porque, aunque no lo creas, te extraño. Con cariño. Andrés. Leí la carta 3 veces. Mis ojos se nublaron. Una parte de mí quería abrazarlo, como cuando era niño y pedía perdón después de una travesura. Pero otra parte, más fuerte, me gritaba que no podía caer en lo mismo. No podía olvidar que había sido cómplice de mi humillación. Guardé la carta en un cajón. Al día siguiente, mientras barría la terraza, sonó el timbre. Me asomé y vi a Andrés parado en la reja. No venía solo, detrás de él estaba Rebeca, con gafas oscuras y gesto desafiante. Mamá, dijo Andrés, necesitamos hablar. ¿Necesitamos? Respondí. Yo no necesito nada de ustedes. Rebeca intervino con esa voz dulce que ahora sonaba venenosa. Lucía, todo esto se puede arreglar si bajas la guardia. No tienes por qué ponernos las cosas tan difíciles. ¿Arreglar? Solté una risa amarga.
Ustedes destruyeron lo que teníamos. ¿Qué creen que hay por arreglar? Andrés bajó la mirada. Mamá, déjanos entrar. Solo queremos explicarte. No, dije con firmeza. Esta ya no es su casa. Rebeca bufó y dio un paso al frente. Sabes perfectamente que Andrés es tu hijo. Que tarde o temprano vas a necesitar de él. No puedes vivir sola para siempre. Me acerqué a la reja y la miré directo a los ojos. Prefiero estar sola que mal acompañada. Ella apretó los labios, furiosa. Andrés trató de interceder. Mamá, por favor. Pero yo ya había tomado una decisión. Cerré el portón en sus caras. Sentí sus miradas clavadas en mí, pero no abrí de nuevo. Subí a mi cuarto y me dejé caer en la cama. El corazón me latía con fuerza, pero también sentía un alivio enorme. Había elegido mi dignidad. Esa noche, recibí otra llamada inesperada. Era Carmen, una excompañera de trabajo de Andrés. Lucía, no sé si debería decirte esto, pero siento que te lo debo. Hace meses Rebeca me contó que la boda la pagaron casi toda con tu dinero. Presumía que eras tan ingenua que ni te dabas cuenta. No supe qué responder. Solo agradecí la llamada y colgué. Cada palabra que llegaba a mis oídos era un ladrillo más en el muro de indignación que estaba construyendo dentro de mí. Ya no era solo dolor. Era convicción. Convicción de que tenía que poner fin definitivo a este ciclo. El viernes, recibí una llamada de mi contador, Roberto. Lucía, ya revisé todos los documentos que me mandaste. Con los mensajes de texto y los correos electrónicos de Andrés, hay base suficiente para formalizar las deudas como préstamos. Podemos iniciar un proceso legal de cobro. Hágalo, respondí sin titubear. Ese mismo día firmé los papeles. Salí de la oficina con una mezcla de miedo y alivio. Miedo porque sabía que Andrés me odiaría por llevarlo a tribunales. Pero alivio porque, por primera vez, estaba defendiendo mis derechos con hechos, no con lágrimas. El sábado en la tarde, Andrés volvió a aparecer. Esta vez, solo. Se veía cansado, demacrado, como si hubiera envejecido en semanas. Mamá, dijo con voz quebrada, ¿de verdad vas a llevar esto a lo legal? Lo miré en silencio. No quería caer en chantajes emocionales. Andrés, yo te enseñé que las acciones tienen consecuencias. Esto no es venganza. Es justicia. Pero soy tu hijo. Y yo soy tu madre. ¿Y eso que cambió cuando decidiste excluirme de tu boda? No respondió. Bajó la cabeza. Mamá, estoy perdiéndolo todo. Rebeca ya me amenazó con dejarme. El préstamo me está ahogando. Y ahora tú. Yo no te estoy ahogando. Yo te di oxígeno durante años. Tú decidiste usarlo para inflar una vida donde yo no cabía. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿No hay manera de que me perdones? Me dolió escucharlo. Parte de mí quería abrazarlo, recordarle que siempre tendría un lugar en mi corazón. Pero otra parte, la que había despertado al leer aquella nota en la puerta, me recordaba que perdonar no es olvidar ni permitir que vuelvan a pisotearte. No ahora, Andrés. Quizás algún día. Pero antes tendrás que demostrar que eres capaz de reconstruir tu vida sin usarme de muleta. Él asintió, derrotado. Se dio la vuelta y se marchó. Lo vi alejarse con paso lento, como un niño regañado. Y me dolió. Me dolió en el alma. Pero también supe que había hecho lo correcto. Esa noche, mientras encendía una veladora frente a la foto de mi difunto esposo, susurré. Alfonso, ya no soy la mujer que permitía todo con tal de no perder a su hijo. Ahora soy la mujer que aprendió a perderlo si eso significa recuperarse a sí misma. El fuego de la veladora titiló, como si me diera la razón. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. El domingo siguiente al que firmé los papeles con Roberto amaneció claro, de esos cielos que parecen recién lavados. Preparé mi café de olla, puse un bolero bajito y me senté frente a la ventana a mirar los geranios. No esperaba llamadas ni visitas,
y quizá por eso el timbrazo me sobresaltó. Abrí y me encontré a Rosa, con una bolsa de pan y ojos cansados. ¿Puedo pasar, Lucía? Preguntó con esa delicadeza antigua que me gusta. Le serví café y partimos conchas en la mesa. Rosa respiró hondo. Mi hija se fue de la casa, otra vez. Dice que no piensa vivir con alguien que tiene mamitis financiera. Hizo comillas en el aire, apenada. Yo ya no sé quién es esa muchacha. Perdóname, por no haber visto a tiempo. No tienes que disculparte conmigo, Rosa, le dije, sincera. Cada madre hace lo que puede con lo que sabe. A veces el amor nos tapa los ojos. Se quedó un rato en silencio, mirando el vapor de la taza. Andrés me buscó, añadió. Me dijo que necesita demostrarte con hechos, no con flores. Que aceptó el plan de pagos y que, si hace falta, venderá el auto. Lo vi diferente, no sé, más callado, pero más hombrecito. Asentí, sintiendo un calorcito discreto en el pecho. No alegría, todavía, pero sí una especie de alivio prudente, como cuando deja de sangrar una herida. Esa tarde me fui a la parroquia a la reunión de voluntarias. Éramos 7 mujeres con mandiles y ganas de servir. Nos asignaron visitar a una señora recién operada y a un señor que vive solo con su gato. Al despedirnos, me dieron una carpeta con horarios y un gafete que decía Lucía, acompañamiento. Me lo colgué y me vi en el vidrio de la puerta. No era la misma que leyó aquella nota en el departamento. Algo en mi postura había cambiado, menos encorvada, más asentada. El lunes, a primera hora, Roberto me escribió, primer abono en cuenta. Confirmado. Respondí con un gracias breve. Quise llamarle a Andrés para decirle bien, pero me contuve. Habíamos dicho, hechos, no premios. Me fui a caminar al parque. Los árboles, tercos, seguían floreciendo aunque nadie les aplaudiera. Aprendí de ellos. Durante las semanas siguientes, el silencio se volvió un compañero amable. Ya no esperaba el teléfono con la ansiedad de antes. Yo llamaba a Elena para platicar de recetas, me reía con María por cualquier tontería, y, 2 veces por semana, acompañaba a la señora recién operada a hacer ejercicios de respiración. Al señor del gato le llevaba caldo y, de paso, recogía pelusas. Descubrí que sanar también es salir de una misma. Un jueves en la tarde, recibí un mensaje de Andrés. Pagué el segundo abono. Conseguí un turno extra. La psicóloga me pidió que te diera las gracias por tus barandales. Hoy me sostuvieron. Le respondí con una oración breve, sigue. Nada más. Cerré el chat y me serví té. Me gustó esa sobriedad, se sentía limpia. Rosa me llamó al día siguiente. Su voz traía otro peso. Lucía. Rebeca quiere demandar a Andrés por abandono. Dice que si no mantiene el nivel de vida que prometió, lo va a arrastrar por los tribunales. El nivel de vida que pagué yo, ajá, se me escapó, amarga. Lo sé. Le dije que no contara conmigo para esa locura. Me colgó. Pero quería avisarte, va a intentar lastimarlo por donde pueda. Está herida y herirá. Agradecí. Colgué y me quedé un rato con las manos en la mesa, escuchando la casa. No sentí miedo. Sentí algo más útil, preparación. Abrí la libreta de hechos y añadí, posible demanda de Rebeca contra Andrés. No intervenir. Cada quien con su parte. Había aprendido a no caminar con la espalda de otros. El domingo nos encontramos en la fonda, Andrés y yo, como habíamos acordado, desayunos cortos, sin juicios, sin hablar de dinero. Llevó flores esta vez, pero no flores grandotas de culpa, sino un ramito de margarita sencillo. No necesitas traer nada, le dije. Lo sé, mamá. Solo, quería llegar con las manos ocupadas. Habló poco. Contó que se mudó a un cuarto más barato, que aprendió a cocinar frijoles en olla express, mandil de hombre humilde, que aceptó vender el auto si hacía falta. No prometió más. Me gustó no oír promesas. Al despedirnos, me abrazó con una contención nueva, sin derrumbarse en mí.
La tercera semana llegó con una carta del juzgado. Rebeca iniciaba un procedimiento para reclamar bienes aportados al matrimonio. Le mandé foto a Roberto. Me llamó al instante. No te preocupes, Lucía. Eso no te toca. Tu cobro es independiente y documentado. Ella está pataleando. Eso pienso. Además, añadió, Andrés acaba de hacer el tercer pago. Va en serio. Colgué y me puse a regar mis plantas. A cada goteo, una idea, el respeto también se riega. La dignidad, sobre todo. Una tarde, tocó la puerta María con una bolsa de mangos. Para nieve, anunció. Y para celebrar que sobreviviste a tu propio huracán. Nos reímos. Le conté de mis visitas a enfermos, de los abonos de Andrés, de lo que me dolía y ya no me gobernaba. Me miró con ojos de madre y amiga. Te estás pareciendo a tu voz, dijo. Antes hablabas quedito. Ahora hablas claro. La cuarta semana trajo un mensaje inesperado de Rosa. ¿Podemos vernos mañana? Es sobre Rebeca. Nos citamos en el café de siempre. Llegó con un folder. Mi hija anda diciendo que tú te metiste con su matrimonio, que lo arruinaste. Quise creerle otra vez, Lucía, pero me acordé de lo que hemos vivido. Fui a su departamento. Está vacío. Encontré esto, me pasó copias de facturas, tratamientos estéticos, reservas de hotel. Todos con fechas que calzan con los préstamos de Andrés. Respiré hondo. La confirmación dolía y liberaba a la vez. Guárdalos, Rosa, le dije. No quiero ni necesito armar un juicio contra tu hija. Ya hice lo que me tocaba. Que cada quien se explique ante el espejo que le toque. Me tomó la mano. Tienes un corazón fuerte, Lucía. Lo estoy haciendo músculo, respondí. Él me cerró con un mensaje corto de Andrés. Cuarto pago hecho. Subí a terapia a 2 veces por semana. Me ofrecieron un traslado a otra área. Acepté. No quiero ser el hombre que fui. Le contesté con un emoji de sol. Me sorprendí de mí misma. Mis respuestas ya no eran sermones ni silencios pasivo-agresivos. Eran señales pequeñas de estabilidad. Un sábado, mientras acomodaba la alacena, tocaron el timbre. Era Andrés, con una caja de madera y una mirada que yo no le conocía desde niño, limpia. ¿Me acompañas al parque?, preguntó. Fuimos en silencio. Nos sentamos bajo un fresno. Abrió la caja. Dentro venía una planta de jacaranda bebé y una tarjeta escrita a mano. ¿Te acuerdas cuando papá me llevaba a recoger sus flores moradas para la ofrenda?, dijo, sin dramatismo. Quiero plantarte una jacaranda, mamá. No para cubrir culpas, sino para cuidar algo que florezca sin que nadie lo compre. Sentí la garganta cerrarse. No contesté con palabras. Tomamos una pala de jardinería, hicimos el hoyo, sembramos la pequeña jacaranda y cubrimos con tierra. Andrés le echó agua con la botella que traía. En la tarjeta decía, los barandales no detienen, encausan. La guardé en mi libreta de gratitud. Esa noche, puse una veladora junto a la foto de Alfonso y le conté en voz baja. Tu hijo está aprendiendo a ser hombre sin subirse a mí. Me pareció escuchar su risa chiquita, esa de cuando algo por fin embonaba. Las noticias de Rebeca llegaron por Rosa y por rumores de barrio, que había intentado la demanda y no prosperó, que se fue a vivir con una amiga al otro lado de la ciudad, que ahora decía que nunca quiso una boda tan grande, que todo fue presión social. No me interesó armarle juicio moral, mi tribunal estaba ocupado con asuntos propios. Un día, Roberto me llamó para revisar números. Lucía, si Andrés mantiene el ritmo, en 10 meses habrá saldado la deuda. 10 meses, repetí, midiendo el tiempo. Está bien. Los árboles duran más en crecer. ¿Quieres que, al finalizar, iniciemos un trámite para recuperar intereses? Miré mi taza de té, mis manos arrugadas, la luz de la tarde entrando por la cortina. No, Roberto. Con que pague lo pactado y se sostenga solo, es suficiente. Lo demás lo cobraré en calma. Colgué y me salió una risa tranquila. Había aprendido a no ganar todas las batallas,
bastaba con ganar la ciudadanía sobre mi propia vida. Llegó mayo. En la parroquia nos pidieron leer algo el Día de las Madres. Toqué el atril con dedos temblorosos y leí un texto breve que había escrito la noche anterior. Ser madre no es dar todo, es enseñar a recibir lo justo. Ser madre no es quedarse. Es saber irse a tiempo de donde ya no te respetan. Y volver a uno mismo es también volver a los hijos, pero de otra manera. Al bajar, varias señoras me abrazaron con ojos brillosos. Nos reímos, lloramos poquito, recogimos sillas. ¿Qué cosas? La dignidad también barre. Una tarde de junio, Andrés llegó con un sobremanila. Lo puso sobre la mesa. Es el comprobante del sexto pago y la carta de renuncia voluntaria a cualquier acceso a tus cuentas. La notaría para que no dependa de nuestras buenas intenciones. Leí el documento. Sentí los hombros bajarse 1 centímetro. Gracias, dije. Y, mamá, agregó, tragando saliva. Me divorcié. No porque tú lo quieras, sino porque entendí quién me volvía peor. No vengo a celebrarlo. Vengo a decírtelo como adulto. No dije te lo dije, no dije ya era hora. Dije lo único que me salió desde un lugar sereno. Que te vaya en verdad bien, hijo. Que seas responsable con tu historia. Nos comimos una gelatina que yo había hecho sin saber que sería un pequeño festejo. Él lavó los platos. Me besó la frente antes de irse. Cuando cerré la puerta, me quedé oyendo el eco de pasos que ya no pesaban sobre mí. Julio trajo lluvias, y con ellas, brotecitos tímidos en la jacaranda. Les tomé foto y se la mandé a Andrés. Contestó con una frase que guardé como medalla. Crecen sin prisa, pero crecen. A finales de agosto, el penúltimo pago cayó exacto. Yo ya no miraba la cuenta cada hora. Salí a caminar con María. Hablamos de la feria, del precio del maíz, de los nietos de otras, de mis plantas. Me escuché contándole a mi vecina y pensé, qué bien suena mi vida cuando no la cuentan los otros. Una mañana de septiembre, tocaron. Abrí. Andrés estaba ahí, sin flores ni cajas, con una carpeta. Último pago, dijo, y me extendió el comprobante. Y una carta. La abrí, mamá, no vine a pedirte perdón, pasé un año demostrándotelo. Vine a pedirte permiso. ¿Me dejas volver a ser tu hijo, pero uno nuevo? El que sabe llegar con la frente en alto, el que no te cuesta, el que te acompaña sin recargarse. Si dices que no, lo entenderé. Yo ya cambié por mí. Me quedé viéndolo. Noté las manos con callitos nuevos, el gesto sin prisa, los ojos sin niebla. No necesitas permiso para ser mi hijo, respondí. Lo que sí necesitas es recordar, cada día, que el amor sin respeto no es amor. Aquí cabes mientras lo recuerdes. Sonrió. Nos sentamos en la cocina. Sirví café de olla. Hablamos de cosas mínimas, que si la jacaranda resistirá el viento, que si conviene abonar tal día, que si a la señora de los tamales ya le salió clientela en la esquina. La vida, tan normal como hermosa, volvió a su silla. Esa noche, antes de apagar la luz, abrí la libreta de hechos por última vez. Escribí, deuda saldada. Dignidad intacta. Amor con respeto, en curso. Cerré el cuaderno y lo guardé en la repisa más alta, no para olvidarlo, sino para que no se meta en todo. Encendí una veladora y le hablé a Alfonso, lo logramos, viejo. Aprendí a quedarme conmigo y, desde ahí, a devolver a nuestro hijo al mundo. El fuego brilló un poco más. Afuera, el viento movía las hojas pequeñas de la jacaranda. Pensé en aquella nota pegada a una puerta que me echó del mundo de mi propio hijo. Pensé en la segunda nota, la que decía perdón por tacharte, mamá. Y supe, con una certeza que no truena, que ya nadie puede tacharme. A los 65, descubrí que se puede amar sin borrarse, ayudar sin hundirse, acompañar sin cargar. Descubrí que la palabra más tierna también puede ser la más fuerte, no, y que, cuando se dice a tiempo, la vida responde con otra palabra, sencilla y luminosa, sí. A mi paz, a mi espacio, a mi hijo nuevo, a mí.